Desde hace ya bastantes siglos persiste en la imaginación popular la idea de que en la Edad Media y otros periodos históricos se utilizaba aceite hirviendo como una de las herramientas más temibles para defender castillos o fortalezas, ¿no?, de invasores. Y esta imagen, reforzada por la literatura, el arte y más recientemente el cine y la televisión, pues muestra a defensores lanzando cascadas de aceite burbujeante a los soldados desde las almenas, ¿no? Y es importante recordar que la defensa de un castillo o fortaleza no depende exclusivamente de sustancias o materiales hirvientes. Más bien, los sistemas defensivos medievales estaban diseñados para maximizar lo que son las ventajas de la posición elevada y las estructuras físicas. Por ejemplo, las murallas altas, las almenas, los matacanes y, por ejemplo, los fosos, pues eran elementos claves para dificultar el acceso de los invasores y permitían así a los defensores pues lanzar proyectiles o líquidos de forma segura. Los ataques con líquidos hirvientes eran, en todo caso, una medida secundaria de lo que es la defensa de un sistema mucho más amplio y sofisticado. Más bien sería como algo complementario. Hay que tener en cuenta también que esta concepción no se sostiene al ser analizada desde una perspectiva práctica, económica y lógica. En realidad, el uso de aceite hirviendo es más bien como una exageración o un mito, y es mucho más probable que emplearan, por ejemplo, agua hirviendo o arena caliente o incluso piedras como métodos más efectivos y viables. Y precisamente en este vídeo de aquí, que estás viendo actualmente, pues vamos a explorar lo que son las razones que demuestran por qué esta idea al final es simplemente una falacia, abordando aspectos como por ejemplo los costes, usos alternativos al aceite, los procesos necesarios para obtenerlo y por ejemplo las limitaciones técnicas de la época. Hablemos ahora del punto de ebullición. La temperatura de ebullición del agua, todo el mundo la conoce, son 100 grados Celsius o 212 Fahrenheit a nivel del mar. Obviamente este valor, como ya sabréis, pues puede variar dependiendo de la altitud, ya que a mayor altitud, es decir, menor presión atmosférica, el agua hierve a temperaturas más bajas. Pero ¿qué sucede con el aceite? El aceite depende del tipo de aceite. Por ejemplo, pongamos el de cocina, como el de oliva o el de girasol. Este hierve a temperaturas mucho más altas, entre 200 y 300 grados, o 392 y 572 Fahrenheit. Esto se debe a que el aceite está compuesto principalmente por lípidos, y estos tienen un punto de ebullición considerablemente más alto que el agua. Además, el aceite tiene una característica adicional. Antes de hervir, comienza a descomponerse y a humear, y esto se conoce como el punto de humo, que suele estar entre 160 y 240 grados más o menos, obviamente, y de nuevo, pues dependiendo del tipo de aceite. ¿Pero qué supone esto? Esto significa que en la práctica calentar aceite hasta que hierva puede ser complicado y poco práctico, ya que se quemaría y produciría humo antes de llegar a alcanzar su punto de ebullición. ¿Qué consecuencias tenemos con el punto de humo en el aceite? Tenemos una descomposición y una producción de compuestos nocivos. Cuando el aceite alcanza el punto de humo, no solamente comienza a liberar humo, sino que también produce ciertos compuestos potencialmente perjudiciales para la salud. Por ejemplo, la acroleína, que es un compuesto altamente irritante. Además, esta acroleína tiene unas características que son realmente peligrosas, porque se libera en forma de gas cuando el aceite se sobrecalienta. ¿Y qué puede provocar? Puede provocar irritación en los ojos, en la nariz, en las vías respiratorias, puede causar tos intensa, dificultades para respirar. En altas concentraciones, de hecho, puede provocar inflamación pulmonar y daño a largo plazo. ¿Y también qué efectos tiene este problema en las fortalezas? Pues imaginad, si los defensores calentaban grandes cantidades de aceite, la acroleína se acumularía en el aire, afectando tanto a los atacantes como a los propios defensores. Si además pongamos que el viento soplaba en la dirección equivocada, pues el problema sería aún mayor. Dentro de un castillo con espacios cerrados, al final el humo del aceite caliente podría volverse un peligro para los propios habitantes. Por eso al final lo que es calentar aceite hasta el punto de humo para la defensa no solo era poco práctico, sino que también creaba cierto riesgo químico totalmente innecesario. Además de la acroleína, existen otros efectos negativos del aceite sobrecalentado. Por ejemplo, la descomposición del aceite produce otros gases tóxicos y efectos secundarios, tal como la producción de hollín o monóxido de carbono. En un fuego con combustión incompleta, como por ejemplo una olla de aceite humeante, se puede liberar monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico y puede llegar a provocar mareos, desmayos o incluso la muerte en altas concentraciones. Luego además hay que tener en cuenta que existe el riesgo de incendio. Si el aceite supera su punto de ignición, que está entre los 300 y los 400 grados, más o menos, dependiendo del tipo de aceite, como ya he comentado anteriormente, pues puede prenderse fuego espontáneamente.
Un incendio descontrolado en una fortaleza de madera y piedra, pues ya podéis imaginar lo catastrófico que llegaría a ser. Además que lanzar aceite hirviendo sobre enemigos implica que puede salpicar y prender fuego accidentalmente estructuras de madera dentro del propio castillo. En la Edad Media, el aceite era un producto de lujo que se obtenía a través de procesos laboriosos y un elevado coste. El aceite de oliva, por ejemplo, requería una cuidadosa cosecha de lo que eran las aceitunas, seguida por una trituración en prensas especializadas para extraer el líquido, y al final este aceite pues no solo era utilizado en lo que es la cocina, sino que también, por ejemplo, se utilizaba como combustible para las lámparas de aceite, que es un elemento indispensable para iluminar hogares y espacios religiosos. También, por ejemplo, se empleaba para rituales religiosos, para la fabricación de jabones, o, por ejemplo, como base para ungüentos medicinales. Dado su valor económico y simbólico, al final resulta poco razonable imaginar que los defensores de una fortaleza desperdiciarían grandes cantidades de aceite simplemente para disuadir a los atacantes. El aceite era un recurso escaso, sobre todo en muchas regiones de Europa medieval, y su producción estaba mayoritariamente concentrada en lo que es las zonas cálidas del Mediterráneo, así que transportarlo a otras regiones también implicaría costes elevados. Esto lo convertiría en un bien preciado y limitado, reservado solamente para usos esenciales. Otro argumento contra el supuesto uso de aceite hirviendo es la propia dificultad de manejarlo en un contexto de asedio. El aceite hierve a unas temperaturas mucho más altas que el agua. Esto significa que no solamente requiere más combustible, sino también más tiempo para calentarlo, y además requiere un manejo extraordinariamente mucho más cuidadoso para evitar cualquier tipo de accidente entre los propios defensores, ¿no? Al final, las salpicaduras de aceite hirviendo pueden llegar a causar lesiones muy graves a quienes la manipulan, ¿no? Especialmente, como he dicho, en un entorno caótico de asedio. Por otro lado, calentar estas grandes cantidades de aceite pues requiere recipientes metálicos robustos, algo que a lo mejor no siempre está presente, ¿no? No siempre está disponible, o que a lo mejor podría ser utilizado esos recipientes con otros fines mejores, ¿no? En contraste, el agua hirviente, pues por ejemplo, se puede calentar en calderos más simples, en mucho menor tiempo, y esto hace que sea una opción mucho más práctica en situaciones de emergencia. ¿Qué tipos de aceites tenemos en época medieval? En la época medieval, la producción y el uso de aceite eran fundamentales en diversas áreas de la vida cotidiana, como ya he explicado, incluyendo la alimentación, la iluminación, la medicina o, por ejemplo, en algunos casos incluso la cosmética o la fabricación de productos como jabones. Entonces, los aceites más comunes en este periodo eran principalmente los de oliva, los de lino, nuez, y aunque también se llegaba a utilizar el girasol y el sésamo en ciertas regiones, no eran tan frecuentes. Hablamos en un contexto global. Empecemos hablando del aceite de oliva, ¿vale? Que era el aceite más valorado especialmente en el mundo mediterráneo. Se usaba tanto para la cocina como para la iluminación, ¿no? Las famosas lámparas de aceite que ya hemos mencionado. También se usaba en ocasiones para la medicina. Incluso en algunas culturas como la romana o la árabe, también tenía ciertos usos cosméticos y rituales. Entonces, ¿cómo se producía este aceite? El aceite de oliva se obtenía a través de un proceso de trituración de las aceitunas, que se realizaba generalmente en piedras de molino. Estas piedras trituraban lo que era la aceituna para extraer la pasta. Luego la pasta se ponía en prensas, ya sea de madera o de metal, donde se aplicaba presión para extraer el aceite, y al final el aceite crudo pues se filtraba y se almacenaba o bien en tinajas o bien en alcaldes. Por otro lado, teníamos el aceite de lino, que era usado principalmente en lo que era la fabricación de pintura, para artistas obviamente, y en lo que es la medicina, porque se creía que tenía como ciertas propiedades curativas. También se usaba incluso para la industria textil. El aceite de lino se obtenía de las semillas de lino mediante prensas, al igual que hacíamos con el aceite de oliva, y el proceso de extracción implicaba pues triturar las semillas y luego aplicar presión para liberar el aceite. Se trataba de un proceso mucho más rudimentario en comparación con los aceites modernos, pero la verdad bastante efectivo para los usos que se le daba en la época. Y luego, en tercer lugar, pues hemos hablado del aceite de nuez. El uso de este aceite, pues lo mismo, tenía aplicaciones en la medicina, en la cosmética, y además se usaba para la iluminación en algunas casas o en la preparación de alimentos. La producción, pues como en todo, similar al aceite de oliva, el aceite de nuez al final pues se extraía mediante lo que es la trituración de las nueces y la posterior aplicación de la prensa para separar el aceite de la pasta de la nuez. Lo mismo que con el aceite de semillas de girasol o el de sésamo, que no voy a seguir explicando lo mismo, pero en este caso, que era un uso mucho menos común, pues sí que se utilizaba en algunas regiones del mundo medieval, especialmente en Medio Oriente, para lo que es la cocina, la medicina y como fuente de iluminación. Entonces, como podéis imaginar, al final es un proceso bastante laborioso. No sale económico producir aceite. Primero tiene que haber una recolección de la materia prima. Por ejemplo, el caso del aceite de oliva, ¿no?
Las aceitunas se recogen manualmente, luego se han de clasificar. Asegúrate de que solamente las de buena calidad se utilicen para la extracción del aceite. En segundo lugar, tienes que triturar lo que son las materias primas. Las aceitunas, semillas o las nueces, pues al final se trituran en molinos rudimentarios. Se usaban piedras grandes o molinos de agua para triturar las aceitunas y las semillas, y en muchos casos pues se utilizaban prensas de piedra o de madera para extraer lo que es la pasta de aceituna o las semillas. Entonces hay una tercera fase, que es el prensado. Después de triturar las aceitunas o las semillas, se coloca lo que es la pasta obtenida en cestos o sacos y se sometía a presión en una prensa hidráulica o manual. Este prensado permitía lo que es extraer la pasta, ¿no? El aceite de la pasta, y dependiendo de la tecnología disponible pues se aplicaba mayor o menor presión, y esto influía pues al final en la cantidad de aceite que se extraía, y finalmente había que decantarlo y almacenarlo. Una vez extraído el aceite, este se dejaba reposar para que las impurezas se depositaran en el fondo, permitiendo así que el aceite se separara y así pudiera lo que es ser recogido de forma mucho más limpia. Este aceite al final, este aceite crudo, a menudo pues se filtraba para eliminar los restos sólidos, antes incluso de ser almacenado en las tinajas, los cántaros o los barriles de barro. Entonces, como veis, no es un producto económico para acabar desperdiciándolo en tareas defensivas, las cuales pueden realizar otros productos, otras materias de forma igual de eficiente o más. Y dirás, bueno, Damián, ¿y cuáles son esas alternativas que son más económicas y efectivas? Pues por ejemplo, el uso de agua hirviendo, arena caliente o incluso excrementos son mucho más práctico y accesible que recurrir al aceite. El agua es abundante, o al menos era abundante, y ahora estamos con sequía y es lo que hay. Pero era fácil de obtener en la mayoría de los castillos. Frecuentemente contaban con pozos, con cisternas, con fuentes cercanas para garantizar el suministro durante los asedios. Calentar grandes cantidades de agua requiere tiempo, pero no implica el gasto significativo que conlleva calentar aceite, ¿no? Además del agua hirviendo, los defensores también empleaban otro tipo de materiales ingeniosos para disuadir a los invasores, como he dicho, el tema de la arena. La arena caliente, por ejemplo, es extremadamente efectiva porque podría penetrar en las rendijas de las armaduras de los enemigos, generando quemaduras muy dolorosas y debilitándolos en combate. También de manera similar pues se pueden lanzar piedras, flechas, cal viva, alquitrán encendido, materiales que estaban disponibles y que ofrecían resultados igualmente letales o disuasorios, ¿no? Si comparamos con las alternativas más efectivas, pues, por ejemplo, como he dicho, ¿qué ventajas tiene el agua hirviendo? Pues el agua hirviendo al final es mucho más fácil y rápido de calentar, no produce el humo tóxico del que hemos hablado y se puede hervir a mucha menos temperatura, sobre todo en altitudes altas, ¿no? Lo que esto lo hace más práctico. La arena caliente se podía calentar también a temperaturas muy altas, ¿no? Más de 500 grados. No producía ningún tipo de humo ni efectos secundarios para los defensores y se adhería a lo que es la piel y a las armaduras de los enemigos, causando quemaduras severas. Y por último hemos hablado de la brea o el alquitrán caliente, ¿no? Es mucho más inflamable que el aceite, pero se usaba con propósitos incendiarios específicos, no simplemente para verterlo caliente. Se podía, por ejemplo, combinar con fuego para atacar las torres de asedio o las estructuras de madera. El mito de que en la Edad Media se utilizaba aceite hirviendo como método común en la defensa de castillos y fortalezas, aunque está profundamente arraigado en la cultura popular, he de decir como historiador que no existe evidencia histórica de tal hecho. Entonces, para entender el porqué de esta creencia y de por qué se ha extendido durante tanto tiempo y de forma tan extensa, es importante analizar su posible origen y su evolución a lo largo del tiempo. Lo cierto es que no hay muchas referencias medievales que respalden el uso generalizado de aceite hirviendo como arma defensiva. Sin embargo, algunas crónicas y textos sí mencionan el uso de líquidos hirvientes, aunque en la mayoría de los casos se refieren a agua, a brea, a alquitrán o arena caliente. Por ejemplo, tenemos Vegetius, de Remilitari, del siglo IV después de Cristo, si no recuerdo mal. Este manual romano sobre estrategia militar menciona el uso de agua hirviendo y piedras arrojadas desde murallas para defender ciudades, fortificaciones, pero no hace referencia en ningún momento a lo que es aceite hirviendo. Luego, por ejemplo, tenemos también las crónicas de los cruzados, del siglo XII al XIII, y en estas algunos relatos describen el uso de líquidos ardientes o sustancias inflamables, pero en contextos donde la brea, el alquitrán o la cal viva eran mucho más lógicos que el aceite. Para quien no sepa lo que es la brea es un material viscoso, negro y pegajoso derivado de la resina de ciertos árboles, como por ejemplo los pinos. Se utilizaba principalmente para impermeabilizar lo que son barcos o por ejemplo como arma incendiaria en los asedios. ¿Cómo se obtenía antiguamente? Pues se extraía de la resina de lo que son los árboles tipo pino o tipo abeto. Se calentaba en un horno especial llamado olla de pez,
para así poder separar las impurezas. Y el resultado final era un líquido denso y pegajoso que se endurecía al enfriarse. Para uso militar, la brea caliente pues, se lanzaba sobre los enemigos o se mezclaba con azufre y otros ingredientes para hacer cócteles incendiarios. Era el cóctel Molotov de época medieval. Y bueno, un ejemplo histórico de su uso fue en la construcción de barcos vikingos y, como he dicho, en la defensa de castillos. Después, el alquitrán, todo el mundo sabe lo que es el alquitrán, pero ¿cómo se obtenía, no? Se extraía de lo que es la madera o del carbón. Se usaba principalmente para impermeabilizar lo que eran barcos o para fabricar materiales inflamables. ¿Cómo se producía? Pues se calentaba lo que era madera resinosa, como por ejemplo el pino, en un horno cerrado. Esta madera al final lo que hacía era liberar un líquido espeso, que al enfriarse pues se acababa convirtiendo en el alquitrán. También se podía obtener del carbón, que era el alquitrán de hulla. Era usado, pues como he dicho, como pegamento, como impermeabilizante o incluso como arma incendiaria. Y luego, por ejemplo, pues también teníamos la cal viva. Sé que esta va a ser la parte favorita de Andreu. Sí, es un guiño para que sepas que te dedico a esta parte. ¿Por qué? Porque la cal viva, el óxido de calcio, al final es un material usado en construcción, en agricultura o en la guerra, ¿no? Y en los asedios especialmente pues se podía arrojar sobre los enemigos para poder causar quemaduras químicas, ya que el contacto con el agua o con la piel húmeda pues genera reacciones exotérmicas. ¿Cómo lo podían producir? Pues simplemente se calentaba piedra caliza, es decir, carbonato de calcio, a más de 900 grados en hornos de cal. Al calentarla, pues se liberaba dióxido de carbono y quedaba al final lo que era el óxido de calcio, la cal viva. Y al mezclarse con agua, pues la cal viva reacciona violentamente generando calor y convirtiéndose en hidróxido de calcio. Luego también, pues tenemos lo que son los manuales de asedio y defensa medieval. En la Baja Edad Media, por ejemplo, existen textos sobre tácticas de defensa como los escritos por Konrad Kieser en el siglo XV, que describían el uso del fuego griego y otras sustancias, pero que al final el aceite es poco mencionado como arma defensiva. El fuego griego es un arma incendiaria utilizada en el Imperio Bizantino, famosa por su capacidad de arder incluso en el agua, pero su fórmula exacta sigue siendo un misterio. En resumen, que no hay ningún tipo de evidencia contundente de que el aceite hirviendo fuera una práctica común en la defensa de castillos. Es posible que en casos aislados sí, se haya utilizado en pequeñas cantidades, pero no de forma generalizada. En conclusión, que sé que me he alargado mucho con este vídeo, porque sabemos que es un mito. Analizando los registros históricos y la lógica detrás de la defensa de castillos, se puede identificar pues, varios puntos claves que desmontan el mito. En primer lugar, el aceite es demasiado caro y valioso. Usarlo como un arma es al final un desperdicio económico. Tenía usos mucho más importantes como la iluminación, la cocina, la medicina o los rituales religiosos. En segundo lugar, el agua era mucho más accesible y efectiva, más fácil de obtener y calentar. Al hervir a 100 grados seguía causando graves quemaduras sin desperdiciar recursos valiosos, al igual que otros productos, ¿no? El aceite además, como otros productos, como he dicho, como la arena, para no repetir de nuevo todo el tiempo. Luego además el tema del aceite que quema antes de hervir, el punto de humo del aceite entre 160 y 240 grados. Significa que comenzaría a descomponerse antes de llegar a alcanzar el punto de ebullición, que es entre 200 y 300 grados. Generaría así pues mucho más humo y riesgo de incendio antes de poder usarse eficazmente. Y en cuarto lugar, las fuentes históricas que mencionan otros métodos defensivos. Como he dicho, agua hirviendo, arena caliente, brea, piedras, proyectiles, pero rara vez mencionan en algún momento el aceite. Al final, el mito del aceite hirviendo en la defensa de castillos es una exageración nacida de interpretaciones erróneas, de literatura sensacionalista, representaciones modernas, de cine, de videojuegos, y aunque técnicamente es posible, al final su uso habría sido extremadamente raro, debido al alto coste, a la dificultad del manejo, a la existencia de alternativas mucho más prácticas como hemos mencionado. Y al final, ¿qué me hace pensar que ha representado todo esto? Al final, el aceite hirviendo lo que representa es un símbolo de crueldad medieval. El aceite hirviendo es una imagen poderosa que refuerza lo que es la idea de que la Edad Media fue una época brutal y despiadada. Esa visión popular del medievo, influida por el romanticismo del siglo XIX, tiende a exagerar los aspectos más crueles de la guerra medieval, y haciendo que el mito del aceite hirviendo pues encaje perfectamente en esta narrativa. Al final este no ha sido más que otro claro ejemplo de cómo la cultura popular, como en los capítulos anteriores hablamos, puede distorsionar lo que es la historia real, transformando un detalle improbable en un hecho aceptado sin cuestionamientos.